¿Alguna vez te has estudiado un tema y cuando has intentado repasarlo en voz alta te has dado cuenta de que realmente no te lo sabías bien? Yo te voy a ayudar a corregir eso. Soy Cristina. En este canal hablamos de organización, de planificación, de motivación, de técnicas de estudio y en definitiva de los métodos que funcionan para sacar la mejor versión de ti misma, sobre todo con los estudios y con las oposiciones. Hoy vamos a hablar de una técnica que es muy conocida, que es la técnica Feynman, y te voy a enseñar cómo aplicarla correctamente. Bienvenidos a Tiempo entre Papeles. Te pongo en situación. Te estudias un tema y tú dices, vale, lo domino bien, yo creo que tal, no sé qué. Y te pones a repasarlo y realmente no te lo sabes tan bien como pensabas. Entonces, ¿qué está fallando? Porque a mí esto me ha pasado, y me ha pasado muchas veces, que yo pensaba que entendía los temas, pero que realmente cuando he intentado repasarlos, los he repasado mal. Es decir, estaba como adquiriendo los conceptos equivocados. ¿Sabéis esto que tú piensas que es una cosa, pero es que realmente no es así? Pero como te lo aprendes tan de memoria a veces, que es una cosa que no hay que hacer, ¿vale? Es una cosa que no hay que hacer, pero es que hay conceptos que son muy difíciles. Por lo menos en mi caso, me pasaba que había conceptos que yo no entendía bien. Yo no soy de derecho y entonces al estudiar derecho a mí me costaba mucho y digo, es que estos conceptos no los estoy entendiendo. Y yo pensaba que sí. Entonces luego, cuando hacía los repasos, ahí se veía si realmente los estaba entendiendo. O no solo eso, cuando hacía un simulacro o cuando hacía un cante, ahí se veía si realmente yo estaba entendiendo esos conceptos. Entonces, cuando me pasaba eso, fue como una inflexión en mi proceso de estudio. Yo decía, ¿pero por qué tengo que encontrar el método para que esto no me pase? Y es un método muy conocido, que lo habéis escuchado miles de veces, que es la técnica Feynman. Y hoy te voy a contar qué es, por qué funciona tan bien y cómo puedes aplicarla paso a paso en tu proceso de estudio. Os voy a contar mi caso. Cuando estaba opositando, al principio me di cuenta de que muchas veces estaba como obsesionada en jerarquizar por colores, en subrayar, en todo, que si no sé qué, que si esto tiene que ser más importante, que si no sé qué, resumir, releer. Esto al principio, sobre todo, porque luego, obviamente, todo esto vas mejorando. Y digo, vale, me parece muy bien esto de resumir, releer, pero ¿dónde está la comprensión? ¿Qué es lo necesario, lo verdaderamente importante? Memorizar es fácil, pero entender lo que estamos diciendo es más complicado. Y cuando llega el examen, sobre todo cuando se trata de tipo test, de preguntas cortas, de verdadero y falso, que esas son, vamos, no sé cómo explicarlo, esas son, van a traición, esas preguntas. Las de verdadero y falso van a traición. Entonces, cuando llega el momento del examen y vemos ese tipo de preguntas, ahí estamos entendiendo que realmente no lo sabíamos tan bien. Por lo tanto, una de las claves más importantes para mejorar esto es la técnica Feynman, que es muy conocida y, como su propio nombre indica, fue creada o ideada o lo que sea por Richard Feynman. ¿Pero quién era Feynman? Feynman fue un físico estadounidense que ganó el Premio Nobel de Física en 1965. Era un genio de la física cuántica y tenía una habilidad increíble para explicar lo difícil de una forma sencilla. Los alumnos se quedaban alucinados mirándole cómo explicaba las cosas, los términos tan difíciles, cómo las explicaba este señor. Y cuánta razón tenía Feynman, cuánta razón tenía este señor. Si yo no puedo explicar bien lo que yo estoy estudiando, ¿cómo lo voy a retener en la memoria? Es que voy a tener que hacer un trabajo para memorizar algo sin entender, que es una de las cosas que más se critica en el proceso de oposiciones cuando tienes que cantar un tema, ¿no? Que no, es que sois papagayos, es que únicamente memorizáis las cosas sin entenderlas, que no, que es imposible. Que yo no puedo hacer eso, que yo necesito entender lo que estoy diciendo. Sí que es cierto que hay cosas que me costaban más y que entonces intentaba entender, intentaba una técnica, no sé qué, pero yo tenía que entenderlo aunque sea en un nivel 0, aunque sea en un nivel 1, y si esa comprensión requiriese un nivel 5. Pero yo tenía que entenderlo aunque sea aquí, aunque sea quitar las primeras capas de cebolla, tenía que entender hasta aquí. Porque memorizar algo que no entendía nada era imposible. Y esto ya os lo he contado, me pasaba con el tema 4 de Hacienda Pública, me pasaba con otros temas que yo decía, ¿qué estoy diciendo? Y sobre todo cuando empezaba al principio, que a mí todo lo de derecho me sonaba, ya te digo, me sonaba a otro idioma completamente inventado, y tenía errores, pero es que eran errores de comprensión, además es que se nota. Entonces, cuando yo estoy corrigiendo un tema o cuando estoy escuchando a otra persona cantar, se nota muchísimo que el fallo es de comprensión o que el fallo es de memorización. Y es muy importante
que podamos solucionar eso, de ayudar a la otra persona, al alumno, a que pueda comprender bien el tema, porque a la hora de estudiar va a ser mucho mejor y va a facilitar mucho su retención si le ayudamos a la comprensión del tema. Y este señor, Feynman, enseñaba como un maestro de escuela, era alucinante, era increíble y a día de hoy yo sé que si yo fuera profesora en una escuela, enseñaría así como este señor. Solo que yo de física cuántica no tengo ni idea. Pero si yo cuando explico algo lo reduzco a la mínima expresión, lo reduzco a lo más sencillo. Porque hay que entenderlo. Una vez que lo entiendes de base, ya puedes ir añadiendo dificultad. ¿Por qué funciona tan bien? En primer lugar, porque se trata de un aprendizaje profundo. Al explicar en voz alta y con tus palabras, activas un aprendizaje más profundo que la simple memorización. En segundo lugar, detectas huecos mentales. Porque al explicarlo con tus palabras, detectas cuáles son las partes del texto que te cuestan más. En tercer lugar, simplificar es igual a comprender, porque al simplificar obligas a tu cerebro a reorganizar la información y al reorganizar la información estás jerarquizándola y, como yo digo, es una forma muy importante de conocer qué estamos estudiando. Y en cuarto lugar, refuerza la retención a largo plazo. Al verbalizarlo y conectar ideas, reduces el riesgo de que se te olvide en el examen. Después de ver todas estas ventajas, te voy a contar cómo aplicar la técnica Feynman correctamente. En el paso número 1, elige el tema, el concepto o el apartado que te quieras estudiar, ese apartado que te cueste tanto, que tú digas, no estoy entendiéndolo bien. Elige ese tema y vamos a utilizar esta técnica. En el paso número 2, explícalo en voz alta o por escrito. Yo prefiero, personalmente, en voz alta, porque así organizas la información en tu cerebro y luego lo dices verbalmente. Y esto es una forma de organizar, reordenar la información que te va a servir a la hora del examen. Tienes que explicarlo a una persona que no supiera nada de esto. Lo tienes que explicar con tus palabras. Olvídate de las palabras complicadas y dilo simplemente con tus palabras. Oye, mira esto, el principio de legalidad, o explica en qué consisten los tributos, qué son los tributos, o explica un artículo de la Constitución. Intenta explicar, intenta razonar el por qué, intenta para qué, intenta hacerte esas preguntas que te van a ayudar a razonar ese artículo o ese epígrafe que te cuesta tanto. Dentro de este paso, si tienes problemas con entender en qué consiste el epígrafe que te estás estudiando, ya sabéis que mi querido mejor amigo a día de hoy es ChatGPT. Ya sabéis que siempre le podéis preguntar a ChatGPT, explícame esto como si fuera un niño de 5 años, o explícame esto como si fuera un niño de 8 años, o explícamelo en no sé qué, o oye, no entiendo esto, explícamelo de otra forma. Es alucinante que te ayuda a entender las cosas, como te lo explica ChatGPT. Yo tenía una duda, esto fue hace tiempo, bueno, no hace tanto tiempo, hace un año, sobre la diferencia entre media y mediana. No me acordaba de esto y esto que lo había dado en estadística en la carrera, pero es que no me acordaba. O sea, yo no sabía exactamente cómo distinguir media y mediana. Y entonces era un concepto, bueno, que estaba en el curso, ¿no? Y le pedí a ChatGPT, oye, explícamelo como si fuera un niño de 8 años o de 5 años. Ponme ejemplos, ponme no sé qué. Oye, lo entendí perfectamente. Porque lo importante es comprenderlo para poder memorizarlo, para poder retenerlo y para poder expresarlo, para poder plasmarlo en un examen. En el paso número 3, detecta huecos. Como he señalado anteriormente, a la hora de expresarlo en voz alta, a la hora de intentar explicarlo, a la hora de intentar responder a las preguntas de por qué, para qué, según los casos, te vas a dar cuenta de que hay cosas que realmente no te acuerdas bien, de que hay cosas que realmente no sabes muy bien cómo explicarlos. Eso es lo importante. Pero no solo con esta técnica, con todas. Lo importante es detectar los fallos que estamos teniendo en nuestra planificación, a la hora de los repasos, todo. Detectar los fallos es lo más importante para minimizarlos y para poder conseguir un aprobado en el examen. Por lo tanto, si no puedes explicarlo o suena muy forzado o no se te ocurre cómo explicarlo muy bien, vuelve otra vez, vuelve a intentar comprenderlo, pregunta a la señora ChatGPT, intenta buscar referencias, intenta buscar ejemplos, intenta buscar algo que te pueda ayudar a mejorar la comprensión. Y en el paso número 4, reajusta y repite. Una vez que has intentado explicarlo por primera vez, te has dado cuenta de que hay determinadas cosas que no están bien, has vuelto a revisarlo, oye, a ver cómo puedo hacer esto, cómo puedo explicarlo mejor. Ahí
lo reajustas y lo vuelves a explicar. Una vez que ya puedes explicarlo con tus palabras, vas a ver la notable diferencia que hay a la hora de memorizar el tema. Porque puede que igual no utilices exactamente las palabras que vienen en el tema, pero dependiendo del examen, no necesitas esa literalidad tan al milímetro y puedes jugar un poco con mejorar la comprensión del tema para que así sea más fácil esa retención. Ya os comento que esto me ayudaba mucho, sobre todo a ganar seguridad a la hora de estudiar, a ver cómo podía responder de forma correcta a los exámenes, a minimizar errores, que es muy importante. Una forma muy buena para poder mejorar en esta técnica, como un tip extra que os voy a dar, es grábate. No tienes por qué grabarte en cámara, grábate en audio. Ya sabéis que yo los temas me los grababa en audio, no exactamente para utilizar esta técnica, pero a la hora de utilizar esta técnica puedes grabarte perfectamente, puedes escucharte y ver a ver si realmente estás comprendiendo, ver en qué partes fallas más, en qué partes te cuesta más, como encontrar un ejemplo, encontrar una explicación para poder, ya os digo, ir al paso 3, revisar, intentar buscar otro ejemplo, intentar buscar otra forma para comprender mejor el tema. Uno de los problemas que tuve al principio es, esto me quita tiempo y entonces me da igual, no, me voy a poner y voy a memorizar ya, que esto es una cosa que pasa mucho con las técnicas de estudio. Hay técnicas de estudio que requieren un tiempo de aprendizaje de esa técnica. Y entonces al principio yo decía, es que esto me está quitando tiempo y yo necesito avanzar. Y para avanzar es memorizar y ya. No nos equivoquemos, porque esto muchas veces nos induce a error. No por pensar que estamos memorizando, leyendo y releyendo, vamos a conseguir avanzar más. Porque aunque la curva al principio sea más lenta, luego vais a ver que la curva de aprendizaje va a ser mucho más rápida. También os quiero decir una cosa, a la hora de simplificar los temas, a la hora de explicar, cuando le pedís a ChatGPT que os explique algo como si fuera un niño de 5 o de 8 años, es para que vosotros lo entendáis, pero a la hora de explicarlo no lo expliquéis como si una persona fuera un niño de 5 años. Tenéis que explicarlo como si una persona no supiera nada, pero que tuviera un nivel mínimo de comprensión y de que pudiera entender un tema legislativo. Explicarlo con tus palabras, pero no infantilizarlo, ¿sabéis lo que os digo? Sino hacerlo claro y visual. Por lo tanto, vamos a repasar rápidamente los 4 pasos básicos que os he dicho en el día de hoy. 1. Seleccionar un tema o un epígrafe que necesites reforzar. 2. Explícalo en voz alta con tus palabras. Si no entiendes algo, pregúntaselo a ChatGPT, dile que te lo simplifique, dile que te ponga ejemplos, dile que te lo diga como un niño de 5 años, de 8 años, pero recuerda que a la hora de exponer tú, simplifiques, pero no infantilices. En tercer lugar, detecta cuáles son esos puntos que más te cuestan. Y una vez que los detectes, puedes saber qué es lo que más te está dificultando el aprendizaje o la comprensión de ese epígrafe o de ese tema. Y en cuarto lugar, repasa esas partes que más te están costando, vuelve al material, ejemplifica, busca alternativas, busca opciones y vuelve a repetirlo. Si es necesario, grábate, escúchate e identifica cuáles son tus errores, cuáles son tus puntos más débiles para así poder trabajar sobre ellos. Cuando logras explicar esto como si se tratara de una conversación, créeme que lo vas a entender mejor. Y si te aburres y quieres hacerlo un poco más ameno, intenta explicarlo como si fueras otra persona. Intenta explicarlo como si fueras con otro acento. Yo qué sé, es que a veces, como a mí me aburría, pues digo, venga, voy a explicarlo como si fuera argentina, voy a explicarlo como si fuera una presentadora de la tele, voy a explicarlo como si, cualquier cosa, como si fuera yo qué sé, de otro sitio, ¿sabéis? Era una cosa que a mí me divertía y a la vez me ayudaba a retener información. Ahora, esta es la tarea semanal. La tarea semanal es que con ese epígrafe que tanto te cuesta intentes hacer estos pasos y que me lo cuentes. Ya sabéis que mis mensajes directos están abiertos en Instagram, ya sabéis que me podéis escribir aquí abajo en comentarios por si tenéis alguna duda, alguna sugerencia o alguna pregunta. Y nada más, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os haya resultado útil y espero que cuando sea necesario apliquéis esta técnica y ya veréis cómo vais a ver resultados. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo.